Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 371. Un milenio de paz. Después de hablar con el gobierno y llegar a un acuerdo, Shinai Technologies reveló algunas partes de su trato a los medios. Se espera que el servicio médico de extensión de vida se introduzca y aplique oficialmente dentro de 3 años. Más del 90% de las familias podrán pagar el tratamiento al incorporar el plan de seguro médico y el plan de deducción de pensión. Algunas personas mayores pueden disfrutar del tratamiento sin pagar un centavo. La esperanza de vida promedio de nuestro país se extenderá a al menos 150 años en el futuro. La crisis del envejecimiento está resuelta. El crecimiento de la población se ha recuperado a una tasa positiva. La fuerza laboral aumenta en millones cada año. Cuando salieron estos artículos, muchos internautas los debatieron. Algunos estaban felices y otros estaban molestos. Se introducirá en 3 años. Eso es asombroso. Puedo pasar otros 50 años con mis padres. Mi abuelo tiene 98 años, parece que tiene que hacer un esfuerzo extra para vivir más de 100 antes de poder experimentar una nueva primavera. Jaja. Con esto, hay esperanza para nuestra economía, el mercado de consumo y el sector inmobiliario. La población lo es todo. Los ancianos no morirán, volverán a transformarse en población joven y de mediana edad. Esto significa que el país tendrá poder de consumo, una fuerza laboral con mayor capacidad para trabajar y una mayor vitalidad económica. Parece que tengo que comprar otra casa. Podría haber heredado 2 casas de mis padres, mis suegros y también tengo una casa propia. Tendría un total de 3 casas, que son demasiadas. Ahora que los miembros de la generación anterior tienen sus vidas extendidas por otros 50 años, ¿cómo no puedo comprar una casa nueva después de que mi hijo tenga su propia familia? Ah, Shinai Technologies, me estás presionando más. Esto es muy bueno. En los próximos 50 años, la población nacional crecerá 10 millones por año. Llegará el período privilegiado de los bienes raíces y habrá espacio para que los precios de la vivienda al menos se tripliquen. Démonos prisa y compremos tierra. Nuestra oportunidad ha llegado. Gracias, Shinai Technologies. Se elevaron innumerables voces de emoción y se pudieron escuchar risas desde todos los rincones de la nación. Las empresas inmobiliarias nacionales se estaban preparando. Se habían llenado de entusiasmo y energía por esta perspectiva. Toda la industria inmobiliaria estaba en un frenesí. Era previsible que la presión sobre los jóvenes aumentaría mucho. Durante los meses siguientes, el Hospital Shinai reunió a centenarios de todo el país y, después de obtener su consentimiento, los envió al área de reconstrucción del desierto del noroeste para participar en el experimento médico de extensión de vida. El proceso experimental fue transparente y abierto. Los internautas pueden seguir el estado de tratamiento de cada persona mayor todos los días. El efecto fue milagroso. El color de cabello de un anciano con una cabellera plateada comenzó a tornarse negro. Las arrugas de los rostros de los ancianos se disiparon gradualmente y sus cuerpos se enriquecieron con músculos frescos. Su tez también cambió de un tono amarillo marrón o cetrino a rubio y rubicundo. Las personas ya no necesitaban sus muletas porque podían moverse gradualmente con facilidad. Se volvieron físicamente fuertes y saludables y caminaban como si volaran. Era como si el tiempo se estuviera invirtiendo mágicamente. Cada centenario se despojó de los efectos que el tiempo había adquirido en su apariencia. El reloj se había vuelto a la época en que tenían unos 30 años, con el aspecto de aquellos en la flor de la vida. En solo 3 meses, el tiempo se había retrocedido 50 años. Incluso los cambios que ocurrieron hoy podrían compararse con los cambios que ocurrieron ayer. Todo se podía ver a simple vista. Innumerables personas quedaron atónitas. Algunos experimentaron un impacto espiritual sin precedentes cuando sus bocas se abrieron de par en par. Dios, ¿cómo es esto posible? Esto es algo que solo Dios puede hacer. Un milagro. Esta es la gracia divina que Dios ha impartido a la humanidad y solo puede recibirse en el Hospital Shinai. Corderos perdidos, Dios respondió a nuestra fe y nos dio la vida eterna. Esto es genial. Dios no nos mintió. Hizo descender su gracia divina al Hospital Shinai. Vida eterna. Todos obtendremos la vida eterna. Sin embargo, un aviso de Shinai Technologies tuvo el efecto de verter inmediatamente agua fría sobre ellos.
El anuncio decía: no todo el mundo tiene derecho a vivir más. A esos criminales cuya naturaleza se resiste al cambio, funcionarios corruptos, opositores ignorantes de la ciencia, traficantes y traficantes de drogas, los extremistas que han traído desastres al mundo, lo siento. No estarán cubiertos por Life Extension Medical Service. Esperamos que el mundo se vuelva más hermoso, por lo que deberíamos dejar más cosas buenas y filtrar las malas. Es como el cultivo de buenas razas y el cultivo de talentos. La gente anhela cosas buenas y también Shinai Technologies. La equidad es muy importante. Shinai Technologies respeta la diversidad del mundo, pero también tenemos nuestra propia fe y ambición. Creemos en la ciencia y estamos comprometidos con las ideas de que la ciencia puede hacernos invencibles. Nuestra ambición es hacer del mundo un lugar mejor y más pacífico. Apoyamos la racionalidad y el conocimiento. Estamos en contra de la necedad, la ignorancia, el aislamiento, el caos y la maldad. Actuaremos de acuerdo con nuestra filosofía. Shinai Technologies es una empresa de alta tecnología. Caminaremos más por el camino de la exploración de tecnología. No obligaremos a nadie a cambiar nada, pero tenemos derecho a decidir a qué clientes atender. Los clientes creen en nosotros y nosotros creemos aún más en nuestros clientes. Cuando salió este anuncio, la gente inteligente entendió inmediatamente el significado. El significado es muy claro. Son solo 6 palabras. Cree en la ciencia, obtén la vida eterna. Creo que hay una gran importancia detrás de este tipo de selección. Hay demasiadas personas ignorantes en Internet. Hay noticias falsas creadas en torno a la duda de que América había aterrizado en la Luna, el miedo irracional a la modificación genética y todo tipo de creencias extravagantes. Si uno no presta atención, otros le quitarán el cerebro inmediatamente. La razón más fundamental es que temen a la ciencia. No creen en la ciencia. Utilizan su limitado sentido común para tratar de comprender cosas que no pueden comprender y sacar conclusiones a las que se apegan terca y seriamente. Tienen que calmarse y leer más libros. Encuentro que hablar de dioses o deidades es lo más molesto. Esas personas describen descaradamente la tecnología que extiende la vida como gracia divina de los dioses. Deberían ir a ver a sus dioses de inmediato. Nunca los aceptaría si fuera el Hospital Shinbai. No importa cuánto paguen, no los aceptaré. Yo apoyo a Shinai Technologies. A veces, la actitud de uno debe mostrarse claramente y uno debe aferrarse a la posición de la verdad. Si la ciencia se calla o retrocede, la ignorancia se abrirá paso. De hecho, el mundo es diverso, pero no puede convertir la ignorancia en la corriente principal. Los internautas expresaron sus opiniones en masa. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo pasó. Ahora era a finales de marzo de 20X1. Ha tenido lugar un acontecimiento importante en el ámbito de la diplomacia internacional. El presidente Lancelot, muy popular y de gran prestigio, con una tasa de apoyo fuera de serie y que había sacado a América de la crisis, visitó el país Z por primera vez. Lancelot había sido presidente durante 7 años y se había centrado en ocuparse de los asuntos internos en ese momento. No había visitado oficialmente ningún país excepto cuando asistía a importantes conferencias internacionales. Esta visita al país Z fue su primera visita internacional. Los medios globales se concentraron mucho en este evento. Una antigua nación dominante. Una superpotencia actual. Sin embargo, la fuerza integral de los dos no fue muy diferente. Se les podría llamar los dos extremos del mundo. ¿De qué hablarían los líderes de estos dos países cuando se conocieran? ¿Qué tensiones se crearían? Antes de la visita, Lancelot dijo a los medios en un comentario de alto perfil: mi visita establecerá más de 1000 años de paz para la Tierra, eliminará todas las guerras devastadoras y permitirá que la civilización humana progrese como un todo unido. Si esta negociación es exitoso, debería obtener 10 premios Nobel de la Paz. Esto atrajo mucha atención de los medios. ¿Más de 1000 años de paz? ¿Eliminar todas las guerras? ¿Toda la civilización humana en unidad y avanzando? Muchos países europeos sintieron que sus corazones daban un vuelco. Quizás. Capítulo 372. Visualización de la Federación de la Tierra Lago Zonginan. Dentro de una sala de reuniones decorada al estilo de un antiguo palacio, el anciano superior, el segundo anciano y los líderes clave de alto rango miraron a Lancelot sentado frente a ellos. Estaban llenos de curiosidad. Recordaron algunos apodos que habían visto en internet sobre esta persona. El hijo elegido por los cielos. Objetivo con el mayor número de intentos de asesinato en el libro Guinness de los récords mundiales. Cuerpo de acero que nunca podría morir.
Super reformador. Se colocaron innumerables halos en la cabeza de Lancelot. Su tasa de apoyo en América fue superior al 90%. Mucha gente en el país Z y otras partes del mundo lo consideraban un ídolo. En este momento, con una figura tan legendaria sentada frente a ellos, los ancianos todavía sentían una ola de presión y una atmósfera impresionante. Se pusieron más alerta. No se atreven a subestimar a esta persona. Estimados señores, mi visita es de hecho con el propósito de lograr una paz a largo plazo, dijo Lancelot con una sonrisa. Todos se sorprendieron al escucharlo hablar con fluidez el idioma Z. Incluso hablaba el idioma con un acento estándar. Tenía un nivel extremadamente alto de dominio del idioma. Después de que se recuperaron de la sorpresa, el mayor superior dijo: el país Z es un país amante de la paz. No esperaba que el señor Lancelot también fuera un pacifista. Sucede que tenemos la misma opinión sobre este punto, pero también quiero escuchar la opinión estimada del señor Lancelot. El anciano superior extendió su mano. Lancelot asintió y compartió sus pensamientos. Si comparas la Tierra con un aula, Z Country y Mérica deberían ser los dos mejores estudiantes de la clase. En el pasado, Mérica fue el primero y el país Z el segundo. Ahora el país Z es el primero y Mérica es el segundo. Esto es muy deprimente para mí. Como patriota, no quiero que Mérica quede en segundo lugar. Queremos ser siempre los primeros. Pero no tenemos opción. La gente del país Z es muy inteligente y diligente. Tus esfuerzos inspiran respeto. Te convertiste en el primero de la clase con tu propio esfuerzo. No podemos evitar rendirnos. Si queremos cambiar las tornas, tenemos que unirnos y luchar para ponernos al día. Pero hay una porción significativa de habitantes de América que no quieren recuperar el primer lugar por medios normales. Piensan en la guerra, piensan en la fuerza y quieren utilizar medios catastróficos para reparar su frágil autoestima. Conseguí que se quedaran al margen con gran dificultad. Sin embargo, todavía están ahí y su forma de pensar no ha cambiado significativamente. El primer lugar es muy importante. El honor es muy importante. Un estudiante que reconoce que es sobresaliente no puede adaptarse a otros genios. En el país Z, esto se describe como ¿por qué hay otro genio cuando yo existo? Después de mi dimisión, siempre que algunos candidatos instiguen las cosas un poco, podrán sacar muchos votos de los intransigentes. Me di cuenta de que es muy difícil superar a la nación Z con la población y la fuerza tecnológica de América. A menos que cometa errores, es difícil tener la oportunidad de recuperar la primera posición. La brecha incluso se ampliará gradualmente hasta que sea tan grande que la gente pierda la confianza y se hunda en la frustración. Incluso hará que algunos enfermos maníacos se vuelvan locos. Por supuesto, mientras una persona racional como yo sea poder, puedo contener su incitación. Cuando renuncie, la situación será difícil de predecir. El anciano superior frunció el ceño y preguntó: Señor Lancelot, ¿qué quieres decir con? Necesitamos cambiar el foco de atención, dijo Lancelot. Necesitamos desviar la atención de todos del pequeña aula de la Tierra fuera del aula. Los ancianos primero dudaron y luego se volvieron pensativos. Después de una pausa, Lancelot finalmente reveló su verdadero propósito. Espero trabajar con el país Z para establecer una organización conjunta que reúna a todos los países. Lo he llamado Federación de la Tierra, UED. Esta organización es diferente a la actual Organización de las Naciones Unidas, ONU. La Federación de la Tierra es una institución poderosa. Tiene un ejército y tiene el poder de emitir la moneda unificada de la Tierra. La Federación de la Tierra incluso se ocupará de todos los asuntos internacionales. Los Estados miembros no tienen poder para intervenir en los asuntos internacionales. Además, el jefe del Parlamento de la UED gozará de un poder definitivo con respecto a los principales temas internacionales. Tendrá el poder de veto. Por supuesto, el país Z y América también tendrán derecho de veto, similar a los miembros permanentes. Un total de 3 vetos determinarán los principales problemas de todo el planeta. Otros países son más pequeños en tamaño, más pequeños en población y económicamente débiles. Estarán subrepresentados, con solo derechos de voto ordinarios y sin derecho de veto. Como balance, el líder de la Federación de la Tierra no puede ser un ciudadano del país Z o América. Será un papel que generalmente asumirán personas destacadas de países pequeños y medianos. Las dos superpotencias proporcionarán cada una 50.000 soldados y participarán activamente en los asuntos internacionales. Ellos investigarán y discutirán asuntos en profundidad para lidiar con la situación en varias partes del mundo.
Por supuesto, la principal responsabilidad de la Federación de la Tierra no se basa en la Tierra, sino en el universo. Deberíamos dedicar el poder de los dos países a reunir los recursos del mundo, realizar conjuntamente la exploración en el espacio exterior y obtener recursos infinitos del vasto universo. Llevaremos a cabo una colonización interestelar que incluye establecer áreas de inmigración en la Luna y Marte, construir ciudades en otros planetas e incluso viajar a otras galaxias a decenas de años luz de distancia para ampliar el territorio de la Federación Terrestre. También tenemos que formar una flota de alianza interestelar federal para defendernos de la invasión de enemigos potenciales y defender la seguridad de la Federación Terrestre. Hay tantas cosas que hacer. Es imposible lograr todo esto con los recursos y capacidades de un solo país. Ningún país puede soportar un costo tan grande. Solo la cooperación y la asociación pueden generar los máximos beneficios. La Tierra es muy grande. Pero es solo un grano de polvo en comparación con todo el universo. Si todos miran hacia los cielos ocultos, en lugar de mirar los pequeños beneficios frente a nosotros. Si nos unimos y recopilamos nuestras fortalezas, lo que todos obtendrán será mucho más de lo que se puede ganar luchando solos. Estimados caballeros, por favor consideren mi sugerencia. No tengo ningún deseo personal mezclado con esta sugerencia. No hay un patriotismo estrecho, solo un llamado sincero y una invitación con miras a intereses a largo plazo. Lancelot se puso de pie y apoyó las palmas de las manos sobre la mesa. Dijo con una expresión sincera: si está de acuerdo con mi punto de vista y apoya mis ideas, entonces podemos avanzar en la misma dirección y lograr esta hazaña. Los ancianos se miraron y asintieron al mismo tiempo. El presidente Lancelot fue de hecho alguien que entendió. Había expresado muchas opiniones que eran las mismas que las de ellos. Pero fue imposible ponerse de acuerdo en el acto. Después de todo, este asunto era demasiado importante. Determinaba el destino y el futuro de toda la raza humana. Fue imposible construir la llamada Federación de la Tierra de inmediato. Tenemos que discutir y considerar este asunto. Tardará unos días en darle una respuesta formal, dijo el anciano superior. No hay problema, puedes pensarlo, pero mi próxima visita es a Rusia, luego a Alemania, Francia, Gran Bretaña. También planeo visitar otros países para proponer mi concepto. Es muy probable que estén muy interesados en el poder de veto y eso me causará algunos problemas. Incluso puede dar lugar a más de 3 votos con veto. Me quedo con algo más de un año en el cargo y el tiempo es escaso. Espero hacer esto último en mi mandato. ¿No había tal tienda después de pasar por este pueblo? Los ancianos estaban despotricando airadamente en sus mentes. 2 días después, la visita de Lancelot terminó y lo llevaron al aeropuerto. Volaría a Rusia para su próxima ronda de visitas. De repente, sonó el teléfono del secretario de Estado, Malton. Malton contestó el teléfono y su expresión rápidamente se volvió extraña. Se inclinó hacia Lancelot. Señor presidente, el ministro Wang me llamó. Nos dijo que no fuéramos. Dice que podemos quedarnos en el país Z por unos días más, establecer la Federación de la Tierra y hablar de ello en profundidad. Oh, una sonrisa apareció en el rostro de Lancelot de inmediato. Capítulo 373. Número 1 y 2 jugando al gánster un trato hecho. Básicamente fue un trato hecho. Con respecto a la creación de la Federación de la Tierra, los dos países llegaron rápidamente a un acuerdo e inmediatamente entraron en la etapa preparatoria. Se esforzaron por dar forma eficiente a la organización, ponerla en funcionamiento y desarrollar sus funciones en el plazo de un año. ¿Por qué iban las cosas tan rápido? Porque no hubo tal tienda después de que se pasó este pueblo. Era cierto que con la inestabilidad de los círculos políticos en América, no habría interés en la Federación Terrestre una vez que Lancelot renunciara y el nuevo presidente asumiera el cargo. Si las voces de la línea dura se hicieran más fuertes y un extremista fuera elegido para el cargo, América se convertiría en una amenaza para la paz mundial y inmovilizaría gran parte de la energía y los recursos de la nación Z. Estallarían varios conflictos. No hubo ningún beneficio para la nación Z. Se tuvo que cambiar el foco de atención y se estableció la Federación de la Tierra. Ambas partes estarían de acuerdo con el desarme y la reducción de la escala de las armas nucleares. Esto también ahorraría costes. También se establecería una competencia amistosa, la cooperación para crear situaciones en las que todos salieran ganando y la inversión de recursos para la exploración del espacio ultraterrestre. Los beneficios aportados por esto fueron mucho mayores que luchar a muerte en la Tierra.
Además de Lancelot, con su prestigio abrumador y su alta tasa de apoyo, no había nadie más que pudiera proporcionar la fuerza impulsora para establecer rápidamente este tipo de organización y seguir adelante con un evento tan importante. Incluso si tomaran la iniciativa de comunicarse con el sucesor de Lancelot, es posible que la nación Z no obtenga una respuesta afirmativa. La oportunidad llama solo una vez. Solo golpeando mientras el hierro estaba caliente se podía lograr algo. A la luz de esto, los ancianos solo consideraron durante 2 días. Cuando Lancelot se dirigía al aeropuerto, recibió una llamada telefónica que le decía que regresara. Tuvieron una discusión seria a puerta cerrada durante 4 días. Los medios de comunicación globales se volvieron inquietos y sospechosos, y comenzaron a surgir rumores. 28 de marzo los dos países llegaron a un acuerdo unánime y emitieron una declaración conjunta sobre el establecimiento de la Federación de la Tierra. Cuando se publicitó el contenido de esta declaración, el mundo se estremeció hasta la médula. Todos se sorprendieron y surgieron debates frenéticos. La Federación de la Tierra. Construyendo una política sólida que una a todas las naciones para servir a toda la humanidad con los intereses de la Tierra como su núcleo, comenzó el comunicado. Tendrá un ejército especializado, el derecho a emitir una moneda global y también puede interferir en algunos asuntos nacionales. El decreto aprobado por el Parlamento Federal de la Tierra es más vinculante para los Estados miembros y debe implementarse. Mucha gente estaba emocionada mientras que otros desconfiaban de este nuevo poder. Los idiomas de trabajo y administrativos que utiliza la Federación son el idioma Z y el inglés. Para mejorar la eficiencia del trabajo, otros idiomas solo se utilizarán de manera informal. La inteligencia artificial proporcionará servicios de traducción. Los países que se unen a la Federación de la Tierra como miembros permanentes deben contribuir con el 1% del PIB del país como cuota anual de membresía. Los Estados miembros ordinarios deben contribuir con el 0,5% del PIB del país como cuota anual de membresía. Los países con un PIB per cápita de menos de $3.000 están exentos de pagar la tasa. El retraso o la falta de pago de la cuota anual de membresía dará lugar a la expulsión del país de la Federación y no tendrán derecho a ningún poder hasta que se pague la cuota. El jefe del Parlamento, Z-Nation y América tienen derecho a un voto de veto sobre cuestiones importantes. Esta última parte causó bastante conmoción. ¿Solo hay 3 poderes de veto? La gente exclamó ansiosamente. En ese instante, las naciones del Reino Unido, Rusia y Francia se pusieron frenéticas. El Reino Unido tomó la delantera. ¿Dónde está nuestro poder de veto? Ellos se quejaron. ¿Dónde está nuestro rol y estatus más importantes? ¿Quién quiere privar al Imperio Británico del poder que por derecho nos pertenece? Francia respondió a continuación. Lo siento, no estamos interesados en la Federación de la Tierra. Las contribuciones que hemos hecho a este planeta, nuestros esfuerzos y sacrificios, han sido despreciablemente borrados. Francia no se unirá a esta injusta institución. Los medios rusos también hablaron. ¿Por qué solo hay 3 poderes de veto? ¿Dónde está nuestro estatus como miembros permanentes? Por no hablar de nuestra contribución en la Segunda Guerra Mundial, ¿o todos ustedes han olvidado que somos el país más grande, se han olvidado de las miles de armas nucleares que tenemos? Danos un veto. Estos 3 países alzaron la voz en señal de protesta, pero la respuesta que recibieron los enfureció aún más. En primer lugar, la Federación de la Tierra se estableció en el nuevo siglo. No tuvo nada que ver con el siglo pasado. Determinaba el destino del futuro de la humanidad en el actual orden internacional. En segundo lugar, si quieres convertirte en miembro permanente de la Federación de la Tierra, tu país debe tener una población de más de 300 millones y el PIB debe ser de más de $20 billones. Si un país no tuviera suficiente población y fuerza, no podría soportar el destino de toda la Tierra, ni tendría las calificaciones y la capacidad para guiar y conducir a la Federación de la Tierra hacia un futuro glorioso. Actualmente solo había 2 países con esta calificación y capacidad. La nación Z y América. Los 3 denunciantes fueron ridiculizados por muchos internautas en Internet. ¡Qué broma! Tenemos 2 de los 5 haces de risa aquí. Un oso tan pobre que solo tiene una política nuclear, pero quiere representar a todos los seres humanos y decidir los asuntos que afectarán a más de 8.000 millones de humanos. Están pensando demasiado. Ya es hora de expulsar a estos países. Cuando tu conducta no coincide con tu estado y cuando no tienes la fuerza suficiente, no debes sentarte en una posición que no te pertenezca. Es mejor si se reduce el número de miembros permanentes.
Es más fácil discutir cosas entre algunas personas, demasiados cocineros estropean el caldo. Las Naciones Unidas son un ejemplo. Aparte de decir tonterías, jugar al juego de la culpa y formar camarillas, la ONU no tiene credibilidad real ni capacidad para llevar a cabo las cosas. Es una figura decorativa sin poder. No existe nada justo y equitativo en el funcionamiento de la organización. Su función es cada vez más irrelevante, dudosa y débil. La población de Gran Bretaña y Francia es solo de decenas de millones. El PIB de Rusia es menos de 2 billones. De hecho, son países pequeños y pobres. No tienen poder representativo. Deberían dejar de lado su orgullo y convertirse honestamente en Estados miembros ordinarios, aunque la brecha es enorme. El mundo es así de realista. Todos solo reconocen la fuerza. Finalmente se formuló una pregunta que muchos se estaban preguntando. ¿Qué pasa si los 3 países no aceptan la realidad y no se unen a la Federación de la Tierra? Algunos intervinieron de inmediato con sus opiniones. ¿Cuál es la influencia de su ausencia en la entidad en general? ¿Son indispensables sus roles? Creo que la ausencia de esos 3 tendrá poco impacto. Oye, eso es cierto. Estará bien cuando otros países se unan. Está bien si no están incluidos. De repente descubrí lo vergonzosas y tristes que son sus situaciones. Después de que se publicó la declaración conjunta, América y Z-Nation estaban en constante movimiento. Rápidamente ejecutaron una serie de estrategias vertiginosas. El primero fue disolver las Naciones Unidas. De repente, la organización internacional más grande desapareció. La Federación de la Tierra se estableció rápidamente en el sitio original de su predecesora. Los representantes diplomáticos originales de varios países pudieron postularse de inmediato para unirse a la Federación de la Tierra, y de inmediato fueron lanzados a nuevos trabajos. No, ¿cómo puedes hacer esto? Preguntaron algunos de ellos. Un evento tan importante como la disolución de las Naciones Unidas debe ser aprobado por unanimidad. No reconocemos a la Federación de la Tierra, solo reconocemos a las Naciones Unidas. De repente ha disuelto esta organización. Formaremos otro en otro lugar. Gran Bretaña, Francia y Rusia se opusieron firmemente a la Federación de la Tierra e incluso establecieron una ONU temporal, atrayendo a más de una docena de países a unirse a ellos. Sin embargo, este fue un esfuerzo inútil. No importa cuánto se opusieran estos países a ellos, nadie podría luchar con éxito contra el número 1 y el número 2 cuando trabajaban juntos para actuar como gánsteres. Los países que no se unieron a la Federación de la Tierra enfrentarían sanciones de inmediato. Esto aterrorizó a la plétora de países pequeños opuestos. También hubo muchas tácticas de presión a la espera de los que permanecieron en la organización ilegal de las Naciones Unidas temporales. Por otro lado, se prometieron algunos beneficios para atraerlos. En solo unos meses, el número de países y regiones que se unieron a la Federación de la Tierra llegó a 194. Solo unos pocos países quedaron en las Naciones Unidas interinas, ya que confiaron en su fe, apretaron los dientes y resistieron en forma aislada con solo fuerza de voluntad. Capítulo 374, reconociendo su identidad. Abril de 20x1 África, desierto del Sáhara, Inside Domeno 9. Era exactamente mediodía. Bajo una palmera datilera llena de frutas maduras, Zhang Xingyan apoyó la cabeza en los brazos, se cubrió la cara con una gorra de tela y descansó sobre un césped suave. Pero no se durmió, estaba pensando en algo. 3 años. Llevaba aquí 3 años. De 25 a 28 años. Su preciosa juventud la había pasado aquí. Desert Free City, un lugar libre y abierto, que abarca posibilidades ilimitadas. Zhang Xingyan, que había trabajado en un restaurante hace unos años, escuchó casualmente este anuncio. Al ver la ciudad bajo la gigantesca cubierta de cristal transparente, le asaltó un impulso. Sin saber por qué de repente se le había calentado la cabeza y se había inscrito para venir aquí. En ese momento, ya estaba cansado del trabajo en el restaurante. Era joven y no quería llevar platos y hacer trabajos ocasionales en la cocina para siempre, pero no tenía una educación superior y no tenía habilidades. Solo podía hacer un trabajo humilde. Los anuncios de reclutamiento para la ciudad libre del desierto y el magnífico paisaje desértico le dieron ganas de venir y tratar de tener una vida exitosa para sí mismo. Incluso si tuviera que quedarse en este desierto para siempre, era mejor que no ver ninguna esperanza. Derecha. Después de que la curiosidad y la emoción iniciales se disiparon, el presente él estaba experimentando algunos arrepentimientos. Este lugar era demasiado aburrido. No hubo mucho entretenimiento.
Al principio, la velocidad de la red seguía siendo buena después de conectar su teléfono móvil a la red satelital Wi-Fi. Pero con el tiempo, hubo demasiadas personas que se conectaron a la red. La velocidad se volvió lenta. Solo podía hacer llamadas y enviar mensajes de texto. Por supuesto, Huayao envió gente y prometió construir una red 5G para fines de este año. Entonces, uno podría experimentar el acceso a Internet de alta velocidad en teléfonos móviles y volver a abrazar el mundo moderno. El entretenimiento era solo un problema. Había personas con diferentes talentos en el equipo de trabajo. Había algunos que eran buenos con la guitarra, algunos que eran buenos bailando, algunos con habilidades únicas en acrobacias. Había todo tipo de talentos, incluido Zhang Xingyan, que era bueno cocinando. Aquellos que sabían cómo disfrutar la vida nunca se aburrirían, pero la sensación de soledad era realmente real, y siempre llegaba apresuradamente al corazón de todos de vez en cuando. La gente podía vincularse como hermanos y hermanas, pero la luna brillaba más cuando se veía desde la ciudad natal de uno. Cuanto más tiempo permanecía aquí, más extrañaba Zhang Xingyan a su familia y amigos, y más extrañaba su hogar. Esta era la naturaleza humana. La nostalgia fue solo la segunda queja. Después de todo, había un teléfono para hacer llamadas. Si extrañaba demasiado su hogar, siempre podía llamar. Lo más difícil de superar fue la incapacidad de adaptarse a la vida aquí. No había mucho que hacer. Había muy pocas tiendas y supermercados, y no había ambiente festivo durante las vacaciones. No hubo júbilo durante el Año Nuevo chino. El contenido principal de la jornada fue el trabajo. Cada rincón debe estar plantado con césped y árboles verdes. Vivir en un entorno así era como estar sentado en una lección de aula seca y aburrida. Uno encontraría una sensación cada vez mayor de infelicidad con el tiempo. Zhang Xingyan incluso pensó en huir. Escuchó muchas quejas. Es mejor quedarse en el campo, aquí no hay nada. Lamento un poco haber venido aquí. Desarrollar tu vida y tu carrera en el país viene con presión, pero hay internet, entrega urgente, comida para llevar, cines, pero ¿qué pasa aquí? Todas estas comodidades deben construirse desde cero. El problema es que el salario no es alto. Son solo $5.000 al mes. Puede encontrar fácilmente muchos trabajos en el país que paguen al menos $5.000. ¿Realmente tenemos que quedarnos en este lugar toda la vida? Desert Free City, nunca sentí la libertad aquí, pero la soledad llegó temprano. ¿Puede Shinai Technologies enviar a algunas mujeres? Tenemos más de 500.000 jornaleros en la base y menos de una décima parte son mujeres y la mayoría vienen con sus maridos. El resto son solteros acérrimos. Shinai Technologies, ¿puede ayudarme a resolver el problema de ser soltero? Al escuchar esto, Zhang Xingyan también sintió la necesidad de solicitar irse o incluso escapar. No solo era soltero sino también virgen. En este desierto, que tenía un clima como el interior de un horno durante 12 meses al año, muchas personas se sentían tan agitadas que les costaba conciliar el sueño. Incluso ha habido algunos incidentes criminales. Más de 100.000 trabajadores habían solicitado salir. Sin embargo, una cláusula en el contrato establecía que no se permite dejar los puestos antes de que se complete la ciudad, por lo que sus solicitudes fueron rechazadas. Posteriormente, sus acciones se convirtieron en operaciones de escape. En general, la fuerza laboral de la base de Med 9 tenía la moral muy baja. Hubo una marcada disminución en la eficiencia del trabajo. Las personas son animales sociales. También son un tipo de criatura emocional, explicó Alice. No están contentos porque sus lazos sociales, culturales y emocionales han sido cortados. Es como si hubieran sido exiliados a una isla. El entorno de trabajo de la base abovedada no es demasiado difícil. Los robots han asumido el trabajo pesado principal. Los trabajadores solo tienen que realizar algunas tareas sencillas, argumentó Chen Jin. Esta situación es la misma que el anhelo que los americanos del siglo XVIII sentían hacia Europa. Aunque su vida material es muy rica, su energía mental es muy baja y el alma está muy sola, insistió Alice. Chen Jin frunció el ceño, pero Alice continuó con su análisis. Si no pensamos en formas de mejorar esta situación, los trabajadores de la base abovedada tendrán dificultades para sentir un sentido de pertenencia al lugar que están desarrollando. En cambio, siempre pensarán en regresar. En los últimos 6 meses, el número promedio de trabajadores que han solicitado regresar a Z y otros países en un mes es de más de 1,000 personas.
todavía quieren irse incluso si tienen que pagar 1 millón por incumplimiento de contrato. Explicaron que no podían soportar la soledad y que no podían romper con los grilletes culturales. Quizás tengamos que liberar a los trabajadores para que visiten a su familia. Chen Jin frunció el ceño más profundamente. El problema era que una parte de los trabajadores definitivamente no regresaría si fueran liberados. Desaparecerían sin dejar rastro y se enfrentarían a la falta de recursos laborales. No podemos dejar a los trabajadores para una visita domiciliaria, pero tal vez los miembros de la familia podrían venir a visitarlos, sugirió Alice. Chen Jin negó con la cabeza. Esto se implementó hace mucho tiempo. Los miembros de la familia incluso podían solicitar el reembolso de los billetes de avión o barco, pero todavía había muchos trabajadores que querían irse. Todo fue difícil al principio. Ser un pionero fue la experiencia más difícil y agotadora que uno pudo atravesar. Era necesario soportar el desamparo y la soledad de estar lejos de casa. Los antiguos decían que el comienzo de cualquier negocio es difícil. El concepto de creación era tal que solo podías sentir su grandeza cuando participabas en un trabajo similar. La gente moderna no tenía que preocuparse por la comida y la ropa. También había una gran variedad de entretenimiento para ellos, pero de repente se vieron envueltos en las obras de transformación del desierto y tuvieron que soportar todo tipo de inconvenientes en la vida y pruebas y tribulaciones espirituales. No hubo mucha gente que persistiera. Alice encontró una manera de resolver este difícil problema. Maestro, necesitamos inculcar un sentido de identidad y validación en los trabajadores de cada ciudad. Permítales reconocer e identificarse con la profesión a la que se dedican y la tierra bajo sus pies. Más importante aún, tenemos que hacerles saber quiénes son. Chen Jin le hizo un gesto a Alice para que se explicara. No hay duda de que ya no son ciudadanos Z o del sudeste asiático. Han abandonado su nacionalidad. Desde que pusieron un pie en este desierto, son la gente de la ciudad libre del desierto que pertenece a la Federación de la Tierra. Pueden decir que son ciudadanos de la ciudad libre y pueden decir que son ciudadanos de la Federación Terrestre. Debido a que el impuesto del 1% recaudado de cada impuesto municipal gratuito se entrega a la Federación de la Tierra, pueden llamarse ciudadanos de la Federación de la Tierra, asintió Chen Jin. Además, cada ciudad libre tiene un asiento de representante en el Parlamento Federal, y el representante puede participar activamente en los asuntos internacionales, continuó Alice. Hay 300 ciudades libres, lo que significa que hay 300 votos. Las ciudades libres serán una fuerza a tener en cuenta. Debido a que los ciudadanos de las ciudades libres tienen el poder de hablar y votar internacionalmente, son iguales a los ciudadanos de otros países. Son miembros de una gran familia y no hay necesidad de sentirse perdidos y solos. Alice continuó con su punto. Una vez que un trabajador ha establecido su identidad y la reconoce, significa que ha echado raíces. No importa las dificultades que encuentre, puede superarlas con ambas manos y con trabajo duro porque la tierra bajo sus pies es su hermosa casa. Chen Jin asintió. Lo que dijo Alice era verdad. Una vez que una persona tiene una identidad que reconoce, equivale a echar raíces. Él o ella ya no se sentirían confundidos o simplemente vagabundos. Fue como un trabajo. Solo cuando se haya reconocido e identificado con la profesión podrá continuar con ella. El establecimiento de la Federación de la Tierra, en gran medida, había resuelto el problema de la identidad de los trabajadores. No tenían por qué sentirse refugiados o solo trabajadores. En cambio, eran ciudadanos federales, los dueños de este desierto. Debajo de la palmera datilera, Zhang Xingyan, que tenía algunos pensamientos ansiosos y estaba en un estado emocional agitado, de repente escuchó una voz por la radio. A todos los trabajadores que han estado trabajando diligentemente, estoy aquí para contarles una buena noticia. Se estableció la Federación de la Tierra. De ahora en adelante, ustedes son los gloriosos ciudadanos de la Federación de la Tierra. Con orgullo desarrollarás y abrirás esta tierra que te pertenece como ciudadano del planeta. Por favor, olvide sus respectivos orígenes, raza y cultura. En esta tierra libre, todos ustedes son iguales y disfrutan de las mismas obligaciones y derechos. Representas la civilización del planeta. Salud. Celebremos. Se acerca una nueva era y estamos abrazando el brillante y maravilloso futuro. Al escuchar esta emocionante transmisión, Zhang Xingyan abrió los ojos y se quitó la gorra de tela de la cara. Se sentó y se levantó lentamente del suelo. Miró a su alrededor y vio a cientos de miles de trabajadores como él en la base abovedada. También se habían puesto de pie, sus rostros estaban algo vacíos y sus ojos brillaban.
Capítulo 375, Mecanismo de estabilización. Después de que terminó la transmisión, apareció un rastro de interés en el rostro de Zhang Xingyan con respecto a la Federación de la Tierra. Discutió la organización con sus compañeros durante unos días. Aprendieron sobre algunas de las características de esta organización. Por ejemplo, era poderoso con un gran ejército. Tenían recursos humanos. Cada país y región tuvo que entregar entre el 0,5% y el 1% de su PIB a la Federación de la Tierra. La organización también podía emitir moneda, por lo que eran especialmente ricos. Un grupo poderoso con dinero y recursos humanos. Con una mirada, se podría decir que se trataba de una organización que llegaría a ser realmente exitosa. Sin embargo, la curiosidad de Zhang Xingyan y sus compañeros solo duró unos días. Rápidamente perdieron el interés en la Federación de la Tierra. Después de todo, tenían un trabajo que hacer. El llamado reconocimiento de identidad no parecía haberse establecido dentro de ellos. No consideraron inmediatamente la ciudad libre del desierto como sus raíces. Chen Jin nunca había esperado obtener resultados de la noche a la mañana. Al menos se ha plantado la semilla. Con el tiempo, definitivamente aceptarán su identidad, se aseguró. Nunca se llamarán refugiados o los miembros más pobres del nivel más bajo de la sociedad, o personas infelices que nunca podrían obtener lo que quieren en la vida. No aceptarán las etiquetas que se les han pegado en el pasado. Dirán que son la gente de la ciudad libre y que son ciudadanos de la Federación de la Tierra. Estos dos nombres suenan mucho mejor y de una clase superior. Estarán más dispuestos a aceptarlos. Chen Jin asintió para sí mismo, considerando la idea. 5 años, 10 años, después de mucho tiempo, el reconocimiento de su identidad ocurrirá naturalmente. Debido a las características de la ciudad libre, no tienen país ni instituciones gobernantes por encima del nivel de la ciudad, por lo que se comportarán más como puros ciudadanos federales globales y tendrán ideas más internacionalistas. Su reconocimiento de la Federación de la Tierra obviamente superará al de cualquier país. Tienen una visión más amplia, una mente más abierta y menos moderación. En la mente de Chen Jin, este problema parecía ser uno que se resolvería solo con el tiempo. El jefe del Parlamento de la Federación de la Tierra incluso será seleccionado principalmente de las ciudades libres. Esto es mucho más tranquilizador. Un jefe del Parlamento de una ciudad libre inspirará más confianza y fe. Este fue el segundo propósito de Chen Jin. Un mecanismo estabilizador. Las más de 300 ciudades libres del desierto se convertirían en el mecanismo estabilizador de la Federación de la Tierra. Un monje lleva 2 cubos de agua en un poste de hombro, 2 monjes llevan un cubo de agua en un poste entre ellos y 3 monjes no llevan agua. Este es el caso de las grandes organizaciones internacionales. Cuantos más miembros, más no pueden hacer, se dijo a sí mismo. Al igual que las Naciones Unidas, además de dedicarse al mantenimiento de la paz y gestionar pequeñas cosas, no pueden lograr nada importante. Ante el unilateralismo de las superpotencias, son incapaces de detenerlas. La ONU incluso se había convertido en un escenario en el que los países forman sus propias pequeñas camarillas y hacen alarde de burlarse de los países más poderosos. La ONU está realmente demasiado desorganizada. La Federación de la Tierra parece estar mucho más avanzada, pero eso no significa que sea imposible que se convierta en una segunda ONU. Una mirada de preocupación cruzó el rostro de Chen Jin mientras consideraba esta posibilidad. La incertidumbre de Mérida es demasiado alta. Dios sabe qué criatura será elegida para el cargo cuando Lancelot se retire. No está claro si será, una vez más, un demonio loco que elige retirarse de un grupo. Incluso podría ser posible que el sucesor de Lancelot sea expulsado de la ciudadanía planetaria. En resumen, tenemos que prepararnos para el peor de los casos, todo es posible. Incluso si sucediera lo peor, la Federación de la Tierra no se reduciría al estado de una segunda ONU porque hubiera ciudades libres. Más de 300 de ellos. Es posible que otros países no necesiten la Federación de la Tierra, pero las ciudades libres no podrían prescindir de la Federación de la Tierra. La Federación de la Tierra es la fuente de identidad para los ciudadanos de las ciudades libres, así como su sentido del honor, se recordó Chen Jin. El poder de una sola ciudad es limitado. Solo mirando desde la perspectiva de todo el planeta podemos disfrutar de muchos de los logros y recibir un pequeño beneficio en el proceso. Una ciudad es solo una herramienta para que los capitalistas ganen dinero. Otros simplemente lo verían como riqueza y recursos. Sacudió la cabeza. Esta posición es incómoda, y la identidad que nace de ella nunca será reconocida o validada por Desert Free Citizens.
Después de mucho tiempo, incluso podría hacer que los ciudadanos se enojen y, por lo tanto, se rebelen. La Federación de la Tierra era su hogar espiritual común y la fuente de su gloria. Por lo tanto, esta organización nunca debe disolverse. Todas las ciudades libres lo protegerían con sus mejores esfuerzos. Desempeñaron un buen papel estabilizador. Con el apoyo financiero de más de 300 ciudades y el mantenimiento del orden por Z y otros países, incluso si un gran país se retirara, su partida tendría poco impacto en el conjunto. También hubo un gran beneficio oculto para Chen Jin. Estos nuevos desarrollos permitieron que Xinhai Technologies ocupara vagamente una posición importante en el escenario de potencia mundial. Después de todo, el sistema de gestión de la ciudad de cada ciudad libre fue administrado y operado por Xinhai Technologies. En la superficie, esas ciudades libres no eran administradas por nadie, pero en realidad, la misma empresa estaba detrás de cada conjunto de sistemas de gestión urbana. Incluso era la misma persona. Un rey sin corona visible. ¿No sabes lo que esto significa? Chen Jin sonrió. En resumen, esta estrategia ya había terminado. No podía decir que fuera el mayor ganador, sin embargo, Xinhai Technologies había completado con éxito la transición de una empresa a una poderosa institución. Se había actualizado a sí mismo a una dimensión superior. La posibilidad de afrontar una crisis o quiebra en el futuro era casi nula. Se podría decir que Xinhai Technologies se había convertido en una empresa no muerta. En septiembre la Federación de la Tierra se había establecido durante 3 meses. Todas las áreas de trabajo iban por buen camino. El número de países o regiones que habían solicitado su membresía había llegado a 201. Solo había 4 países que no se habían unido a la gran familia de la Federación: Gran Bretaña, Francia, Rusia e India. No hubo necesidad de exponer sobre las 2 de las 5 naciones comúnmente avergonzadas, Gran Bretaña y Francia. Habían apretado los dientes y aguantado hasta el presente. Uno se había resistido basándose en un orgullo interior que no podía tolerar el insulto, mientras que el otro tenía la piel tan gruesa como la muralla de una ciudad. Por el contrario, la persistencia de Rusia parecía provenir de un punto de vista más seguro. Tenía el territorio más grande y más de 3000 armas nucleares. Aunque Rusia era pobre, esto era algo que no podía ignorarse. Finalmente, uniéndose a la diversión y siguiendo los pasos de los países resistentes, estaba India. No solo no se habían unido a la Federación de la Tierra, sino que también discutieron ruidosamente sobre querer tener un poder de veto también. Solo se unirían a la Federación si tuvieran poder de veto. Muchos internautas de Internet se enojaron. India, ¿qué derechos o habilidades tienes para luchar por un poder de veto? ¿De dónde vino tu autoconfianza delirante? ¿Está pidiendo el poder de veto basado en su población de basura de 1.500 millones? ¿Y un PIB de más de 40 millones de dólares? Es un país de mendigos. Incluso podría colapsar mañana. ¿Todavía se atreven a exigir estatus y poder? Los internautas se burlaron y pronunciaron una variedad de palabras desgarradoras. India todavía se mantuvo firme. Incluso si estuvieran aislados del mundo, insistieron en luchar por su estatus. Independientemente del número de su población, el tamaño del territorio y la fuerza militar, los 4 países en su conjunto eran bastante formidables y difíciles de ignorar. Si los 4 países no se unieran a la Federación de la Tierra, UE, durante mucho tiempo, la representación general de la Federación de la Tierra no sería completamente completa. Eso sería inconveniente iniciar determinadas obras sin estos 4 países. Lancelor tuvo una discusión con los funcionarios de alto rango de la nación Z y se le ocurrió una solución. Hizo un anuncio a Gran Bretaña y Francia. La UE puede otorgarle un veto, siempre que integre las fuerzas de Europa y comparta un veto con Europa en su conjunto. A Rusia e India, dijo, también se les puede otorgar el poder de veto, pero hay que atar algunos países con mayor fuerza económica y formar una alianza de voto con ellos. Podrá tener un voto de veto como parte de esta alianza cuando el PIB total de esta alianza de votación haya alcanzado los 20 billones de dólares. En resumen, si no puede cumplir con estos 2 estándares, una población de más de 300 millones de personas y un PIB de 20 billones de dólares, nunca se le otorgará el poder de veto. Los 4 países comenzaron a considerarlo. Capítulo 376. Renuncia a integrar Europa fue extremadamente difícil tanto para Gran Bretaña como para Francia. Después de la crisis financiera, la UE quedó destrozada. Incluso Gran Bretaña había abandonado la Unión. ¿Volverían en este momento? ¿Se sentiría avergonzado el Reino Unido?
Había 26 países en la UE. Ahora bien, era posible permitir que tantos países unificaran sus puntos de vista, eliminaran sus diferencias internas y se unieran como una sola voz. Si Gran Bretaña y Francia podían cumplir y optar por permanecer indivisas, sería difícil para la UE no tener un veto con su fuerza en su conjunto. En cuanto a Rusia e India, la población de estos dos países seguramente fue suficiente, pero su PIB combinado no fue ni siquiera de 8 billones de millones de dólares. La combinación aún estaría a más de 12 billones de millones de dólares para alcanzar los 20 billones. Para establecer una liga de votación, al menos los países con clasificaciones de PIB mundial del 20º al 120º lugar tendrían que unirse para adquirir un veto. Eso significaría cooptar a más de 100 países. Ciertamente, si se alían con Japón, Corea, Uzbekistán, Brasil y algunas otras potencias medias y atraen a unos 20 países más pequeños, también se podría formar un veto. Similar a otra forma de la Unión Europea. Pero el asunto de todos es asunto de nadie. Los grupos grandes nunca podrían lograr grandes cosas. Incluso si dos grupos se reunieran para un veto, los desacuerdos internos aún surgirían para tomar el volante tarde o temprano y abrumar los intereses generales de la coalición. Además, los países con poder de veto tendrían que pagar contribuciones a la Federación de la Tierra equivalentes al 1% del PIB del país, mientras que los miembros ordinarios solo tendrían que pagar el 0,5%. Esta no fue una pequeña cantidad de dinero, fue el doble del costo. Por lo tanto, los países que quisieran unirse a la liga de votación tendrían que considerarlo con claridad. ¿Era necesario pagar el doble para disfrutar del veto de un voto? Huelga decir que fue demasiado difícil llegar a un consenso con más de 30 países. Si uno de los países fuera sobornado por un país grande y se convirtiera en un renegado, la alianza ni siquiera tendría que pensar en lograr algo grande juntos. En resumen, habría cantidades indefinidas de puntos letales. Gran Bretaña, Francia, Rusia e India, por supuesto, habían descubierto el plan oculto que acechaba en su interior. Aún así, los 4 países todavía acordaron la solución al final y se unieron a la Federación de la Tierra. En los últimos meses, habían estado mordiendo la bala. Una vez que se dieran cuenta de las amplias sanciones, sería demasiado para ellos. Sería mejor para ellos dejar de fumar mientras están por delante. Entonces, todos los países y regiones de la Tierra fueron incluidos en la institución conocida como Federación de la Tierra. Había llegado una nueva era federal. El año 20X1 incluso se denominó Primer Año Federal. En junio de 20X2, que era junio del segundo año federal, Lancelot dimitió y se retiró del cargo de presidente de la Nación M. En sus 8 años en el cargo, había logrado innumerables cosas que otros presidentes no pudieron. Había sacado a la Nación M de la crisis de la deuda, reduciendo la deuda de más de 28 billones a 15 billones. Había completado reformas médicas que redujeron los honorarios médicos civiles en al menos un 70%. Se había dado cuenta de una prohibición total de las armas, recolectando más de 300 millones de armas y reduciendo la violencia con armas en un 99%. Básicamente, había eliminado los delitos relacionados con las drogas y había forjado una nación libre de drogas. Había resuelto el problema de los refugiados transfiriendo a 5 millones de personas a la ciudad libre del desierto. En el último año de su mandato, había iniciado el establecimiento de la Federación de la Tierra, lo que llevó a la Tierra a una era completamente nueva. Sería increíble que un presidente ordinario lograra solo uno de estos muchos eventos notables durante su mandato. Serían merecedores de todo elogio y admiración. Lancelot los había clavado a todos en un corto período de 8 años. Esto no estaba dentro de la capacidad de los hombres comunes. Incluso el término genio parecería inadecuado. Literalmente era un dios mortal. Tenía una reputación exaltada y más del 95% de los índices de aprobación pública. Incluso hubo personas que habían lanzado peticiones para enmendar la Constitución. Querían una extensión del mandato presidencial que le permitiera a Lancelot permanecer en el cargo por unos años más. El número de peticionarios había superado los 50 millones. Los internautas en Internet cantaron sus alabanzas. Hablando honestamente, tener un presidente como el presidente Lancelot es algo que ocurre en 1000 años. Me atrevo a apostar al 100% que el próximo presidente en el cargo, sin importar quién sea, no podrá lograr ni el 1% de lo que hizo Lancelot. Una vez me opuse ferozmente a Lancelot. Pero ahora lo apoyo con entusiasmo porque todo lo que hace es por nosotros.
Por favor, quédese por otros 8 años, señor Lancelot, necesito que continúe dirigiéndonos. Ojalá pudiera prolongar su mandato indefinidamente, permaneciendo en el cargo quizás otros 10 o 20 años. Me sentiré aliviado mientras él sea el que esté en el poder. Solía creer en la papeleta. Ahora, solo creo en Lancelot. Sin embargo, Lancelot abandonó el escenario del poder sin ningún resentimiento. Fácilmente podría enmendar la Constitución y optar por quedarse por otros 2 mandatos, pero no lo hizo. Incluso los santos cometen errores, dijo. Y yo no soy un santo. Deseo irme cuando la gente tenga los mejores recuerdos de mí en lugar de renunciar en medio de reproches y enojo. Esta es la llamada al telón perfecta que siempre he deseado. Este discurso fue tan conmovedor que incluso los 2 nuevos candidatos declararon con reverencia. Queremos ser un presidente como Lancelot. Si considera la reelección, estaremos dispuestos a renunciar a la elección y votar por él. Lancelot se había convertido en un referente, pero uno que solo podía ser admirado y no superable. Un día, unos meses después de la renuncia de Lancelot, desapareció repentinamente sin dejar rastro y no se encontraba en ninguna parte de toda la nación. Desencadenó un campo de pánico. Pero incluso después de excavar 3 metros bajo tierra y emitir un aviso de búsqueda global, todavía no había señales de él. Muchos lloraron de dolor. ¿A dónde había ido el presidente al que respetaban y admiraban? Pasaron los años, pero los sentimientos de la M hacia Lancelot no mostraron signos de desvanecerse. Por el contrario, los sentimientos se intensificaron debido a la nostalgia. Algunas empresas de Hollywood aprovecharon esta oportunidad y lanzaron una serie de trabajos de cine y televisión como El asesinato de Lancelot y Lancelot Must Die, que giraban en torno a los 1587 intentos de asesinato que había experimentado Lancelot. Las historias mostraban cómo Lancelot había luchado con los asesinos y cómo había escapado de la muerte una y otra vez. Después del lanzamiento de estas obras, casi todos sus índices de audiencia explotaron al dominar innumerables medios de taquilla. Las franquicias incluso se convirtieron en una superpropiedad intelectual, ramificándose en muchas otras obras. Si bien algunos de ellos tenían contenidos extraños que no eran en absoluto lógicos, aún así fueron muy bien recibidos en el mercado. Muchos asesinos que participaron en los intentos de asesinato de Lancelot habían escrito memorias como Yo maté a Lancelot, disparando a Lancelot y la 1888 Why to Kill Lancelot, contando vívidamente historias sobre los intentos de asesinato desde sus perspectivas personales. Estos libros se estaban vendiendo bastante bien y, por lo tanto, habían dado a luz a numerosos autores de gran éxito de ventas. Algunas de sus obras incluso fueron adaptadas a películas y series de televisión. Se podría decir que Lancelot se había convertido en una leyenda, un fenómeno cultural popular y un héroe y un santo en la mente de muchos. Incluso su desaparición había dejado un amplio espacio para que la gente dejara volar su imaginación y admiración. Quizás soy solo uno de los 2 en este mundo que conocen la brutal realidad, dijo Chen Jin mientras negaba con la cabeza. Anhelaba una vida completa y honesta, pero sería mejor mantener la verdad podrida debajo de su corazón. Capítulo 377. Segundo último agosto 20x2 Life City No. 1. Desierto Noroeste, Nación Z, Hospital Shinai. Bajo la atención de millones, el anciano número 500.000 había completado el tratamiento para prolongar la vida y había recuperado con éxito una apariencia juvenil. En este punto, se anunció la finalización del gran tamaño de muestra del experimento de prolongación de la vida un año antes de lo previsto. Muchos fueron testigos de los efectos del tratamiento con sus propios ojos. Entre los 500.000 ancianos con una edad media de 98,7 años, 499.940 de ellos consiguieron prolongar su vida con éxito. Los 60 restantes habían encontrado fallas o habían muerto inesperadamente. La tasa de éxito fue superior al 99,9%. La tasa de fallos fue ligeramente superior a 1 en 10.000. La aclamada fiabilidad del 99,99% no fue una propaganda falsa. Nadie dudaba realmente de la seguridad de la tecnología para prolongar la vida del Hospital Shinai. La mayoría lo tomó como un evangelio. Por supuesto, esto todavía no pudo detener a aquellos que optaron por pelear por comenzar problemas. Asesinato calculado. Mataron a docenas de ancianos inocentes. Gritó un manifestante. Shinai Technologies debería ser severamente castigada por la ley. Estas personas son personas modificadas genéticamente. Ya no son humanos normales. El enfoque de Shinai a estas protestas fue relativamente simple.
Cualquiera que se quejara era incluido en la lista negra para que nunca pudieran recibir el tratamiento para prolongar la vida. Ver su información personal en la lista negra de Shinai Technologies sorprendió a los manifestantes. No tenían idea de cómo la empresa había podido adquirir sus identidades. Todos se calmaron presas del pánico. ¿No nos quejamos un poco? ¿Es necesario que seas tan autoritario? Ellos preguntaron. Solo estoy dando algunos consejos honestos y señalando algunos problemas. ¿Por qué me incluirías en la lista negra por esto? ¿No crees que eres demasiado estrecho de miras? ¿Me equivoco? Shinai Technologies, ¿pueden retirarme de la lista negra? Un gran hombre rara vez se rebaja a la mezquindad o se queja de errores pasados, por favor déjeme ir esta vez. Muchos de los que se dieron cuenta de que habían sido incluidos en la lista negra rápidamente se acobardaron. ¿No están todos muy orgullosos de sus pistolas bucales? Se burló de Shinai Technologies. ¿No están glorificados como los nobles guerreros del teclado? Por favor, no se debiliten, los llorones pueden vivir hasta los 150 años o más simplemente con el poder de su lengua. No necesitará el servicio médico que prolonga la vida, así que siga disparándonos. Después de tal golpe, el número de antifanáticos de Shinai Technologies en Internet disminuyó significativamente. Sus tonos se volvieron mucho más suaves ya que ya no se atrevían a hablar mal de la compañía. A medida que el gran experimento de muestra llegó a su fin, su excelente fiabilidad también alivió las preocupaciones de la gente. Una semana después, el 1 de noviembre, el servicio médico para prolongar la vida del Hospital Shinai se abrió oficialmente al público, lo que permitió a las personas mayores de 75 años solicitar el registro. Apenas 10 minutos después de la apertura del canal de registro, el número de citas había superado los 10 millones. Después de 12 horas, el número de personas que esperaban una cita alcanzó los 80 millones. Después de un mes, el número de personas en la cola superó los 100 millones. Pero con la cantidad de camas en Life City No. 1 que se había ampliado a 300,000 sábanas, en promedio, solo 3,280 personas mayores podían ser tratadas todos los días. Se necesitarían 30 años para completar la ronda. Los números 2, 3, 4 y 5 de Life City solo entrarían en funcionamiento después de 3 años. Para entonces, el número total de camas habría aumentado a 3 millones, lo que sería suficiente para la demanda interna del tratamiento. En medio del período de espera de 3 años, si uno quisiera experimentar la experiencia médica que prolonga la vida servicio antes de tiempo, podrían aportar algo de dinero extra para tomar el tren expreso o gastar dinero para avanzar en la cola. De lo contrario, incluso si tuvieran más de 100 años, solo podrían esperar concienzudamente su turno. Llegaba mucho dinero para Shinai Technologies. La tarifa de tratamiento por cada anciano, en promedio, superó los $100.000. Multiplicando eso por 3.280, Shinai Technologies tendría 2 mil millones de dólares ingresando a su cuenta todos los días. Sin mencionar que estos ingresos no tenían que ser grabados. Después de deducir todos los costos involucrados, el beneficio neto diario de Shinai Technologies superaría los 3.000 millones. Esta velocidad de ganancias tenía celosas a todas las instituciones nacionales. El país también descubrió que habían sido víctimas del plan de Shinai Technologies y fue instantáneamente superado por la molestia. Sin embargo, el acuerdo ya estaba firmado y la nación no tuvo más remedio que obedecer el contrato y acceder. La tasa de mortalidad de las personas mayores se redujo y las personas mayores se transformaron continuamente en la fuerza laboral. El Estado también había estado alentando enérgicamente el parto durante los últimos años. Introdujeron la política de casa gratuita con un segundo hijo en muchos lugares y aumentaron los subsidios maternos, los subsidios para la educación y el subsidio de apoyo. Los gastos de los niños de 0 a 18 años estarían cubiertos por el Estado. Si una pareja tuviera más de 5 hijos, ya ni siquiera tendrían que ir a trabajar. Podían mantener a su familia basándose únicamente en varios subsidios. Si las familias pobres quisieran alterar su destino, solo necesitarían tener más hijos. El concepto tradicional de invertir en las personas es mejor que ahorrar dinero fue, para sorpresa de uno, completamente factible en esta época. Entonces, sucedió un milagro. La tasa de natalidad se recuperó y se desató un baby boom. La población total del país finalmente mostró un crecimiento positivo. La nación Z tomó la delantera en la conquista de problemas que incluso los países desarrollados no pudieron.
Debido a los múltiples factores positivos, los precios de la vivienda en las ciudades de primer y segundo nivel ya no pudieron mantenerse bajos. Comenzaron a dispararse una vez más. Los precios de la vivienda de 80.000, 100.000 o incluso 150.000 por metro cuadrado eran habituales. En el centro de varias ciudades de primer nivel, el precio por metro cuadrado incluso atravesó la marca 200.000. Las empresas nacionales de alta tecnología quedaron atrapadas inmediatamente en el fuego cruzado. Bajo la presión de los altos precios de la vivienda, sus cargas aumentaron y se sintieron miserables. Todos consideraron trasladar sus empresas a ciudades de segundo y tercer nivel con menores costos de vivienda. Shinai Technologies es muy perspicaz. Parecían haber predicho todo esto y rápidamente se trasladaron a los desiertos. Nosotros, por otro lado, solo podemos pagar los altos precios, dijo un ejecutivo corporativo envidioso que quedó profundamente impresionado por la previsión de Shinai Technologies. Fue en este momento en particular que Shinai Technologies emitió una invitación de la nada. Damos la bienvenida a todas las empresas tecnológicas locales de primer nivel para que vengan al desierto. Las ciudades tecnológicas N2, 3 y 4 de Shinai Technologies se completarán pronto. Les damos la bienvenida a todos para que coloquen sus empresas aquí. Shinai Technologies le proporcionará alquiler, agua, electricidad, etc. a un precio de costo siempre que venga a nuestra ciudad tecnológica. Aliviará la carga de su empresa en al menos un 50%. Los beneficios parecían demasiado buenos para ser verdad. Si implementa el sistema de ciudad libre, similar a lo que ha hecho Shinai Technologies, la carga de su negocio se reducirá significativamente. El beneficio es la vida de una empresa. Si una empresa no tiene ganancias, será como si no hubiera oxígeno en el aire para nosotros. Nos asfixiaremos y moriremos muy pronto. La última parte fue ciertamente cierta. Los altos precios de la vivienda en las ciudades de primer y segundo nivel pueden sofocar cualquier empresa de alta tecnología. Mudarse a Tech Cities en el desierto equivale a tener suficiente oxígeno y espacio de desarrollo. Con una mayor flexibilidad viene una mayor vitalidad. Nuestro sistema de transporte está altamente desarrollado. Desde el desierto del noroeste, puedes llegar a Shanghái, a más de 3.000 kilómetros de distancia, en una hora. Puede llegar a las áreas desarrolladas en el este en menos de 4 horas en aviones de pasajeros eléctricos baratos. El transporte conveniente ha eliminado los obstáculos causados por la distancia. Así que ven, Tech Cities en el desierto es el lugar más propicio para tu desarrollo. Los timoneles de muchas empresas de tecnología se sintieron tentados y vacilaron en seguir la seductora oferta de Shinai Technologies. Esto podría ser un poco inapropiado, los altos mandos podrían estar disgustados, dijo Yuda Zui de Huayao. ¿De qué estarán disgustados? Chen Jin cuestionó. Las grandes ciudades no son adecuadas para el desarrollo de industrias de alta tecnología y no son lugares para nuestra supervivencia. Deberíamos esperar hasta que la alta tecnología que industrias tienen un hueco y todos tenemos que trasladar nuestras empresas al extranjero solo para reducir nuestros costos operativos. ¿Quiere recorrer el camino por el que pasaron las industrias de la nación M? Chen Jin hizo un gesto salvaje mientras hablaba. ¿Cómo se puede evitar el efecto del vaciamiento de la industria? ¿Cómo podemos, como nación, mantener la competitividad tecnológica de la Z? Aparte de mudarse a zonas remotas de transformación del desierto como Shinai Technologies, no hay otra manera. No somos egoístas y perseguimos ciegamente las ganancias. Esto es para nuestra supervivencia y para asegurar que la tecnología de la nación Z esté siempre por delante del mundo. Si nuestros arduos esfuerzos no se pueden entender y los superiores insisten en alejarnos, los que finalmente se arrepentirán serán ellos, no nosotros. Yuda Zui asintió. El efecto del vaciamiento de la industria ya había mostrado signos de surgimiento en la nación Z, pero nunca había atraído suficiente atención. El discurso del señor Chen disipó sus preocupaciones. Ok. Respondió de inmediato. Chen Jin sonrió. El segundo último que estaba canalizando también se había desatado. Capítulo 378. Centro de Alta Tecnología del Noroeste. La ley del desarrollo de todas las cosas en este mundo era algo similar a un juego de mesa llamado Jungle. Los elefantes estaban en un nivel más alto en comparación con los leones, y eso se aplicó a lo largo de la cadena desde leones hasta tigres, tigres a leopardos, leopardos a lobos, lobos a gatos y gatos a ratones. Los ratones, sin embargo, pudieron devorar elefantes. Los misiles aeronáuticos de última generación no podían triunfar fácilmente en la guerra de guerrillas.
También sucedió lo mismo con las industrias de alta tecnología. Simplemente no pudieron desarrollarse en las grandes ciudades. Incluso la industria inmobiliaria, que casi no tenía contenido técnico, podía sofocar a la industria de alta tecnología. Hubo muchos otros ejemplos similares. Este era el equilibrio en la ley de la naturaleza. Nada podría existir de manera invencible. Si uno deseaba mantener la competitividad y nunca debilitarse, solo podía ajustarse constantemente para poder alojarse perpetuamente en un ambiente confortable. Este fue el caso de las Tech Cities en los desiertos. Al trasladar las instituciones de investigación de la empresa a las ciudades tecnológicas en el desierto, fue posible reducir una gran cantidad de costos operativos y solo entonces una empresa podría desarrollarse de manera saludable y avanzar de manera constante. La presencia de Xinhai Technologies en el desierto por sí sola no fue suficiente. Chen Jin deseaba transformar la zona de transformación del desierto del noroeste en un centro de alta tecnología. Quería reunir a todas las empresas de primer nivel para formar un gran grupo industrial. Algunos de ellos, incluido el gigante de la fundición de chips Zhongxin International y el gigante de los chips de almacenamiento Purple Ray Technologies, ya habían trasladado parte de su capacidad de producción a las ciudades tecnológicas. Ahora, Chen Jin estaba mirando a gigantes tecnológicos como Huayao y Ali Corporation, persuadiéndolos de unirse a las filas dentro de las ciudades tecnológicas. Creía que estas empresas aceptarían su invitación y se reunirían en torno a Xinhai Technologies. Muchos se preguntaron sobre los motivos de Chen Jin y discutieron sus ideas en línea. Obviamente, es por el bien de la tecnología avanzada. No importa cuán altos sean los valores de la Tierra, frente a la tecnología y la verdad misma, siempre parecerán inútiles. La verdad no tiene precio. Con suficiente verdad a la mano, uno puede adquirir una cantidad infinita de recursos. Una vez que los humanos hayan salido de la Tierra y floten hacia el mar de estrellas, se presentarán ante todos nosotros tierras insondables y riquezas. Pero si uno cobra en una casa en una ciudad de primer nivel, ya no tendrá que soñar con el mar de estrellas. Deberían seguir ganando sus centavos honestos. Una casa, una familia y cosas similares podrían convertirse fácilmente en los asesinos de los sueños que nos hacen caer en el fango de la realidad. Es demasiado fácil para uno disfrutar de la vida próspera dentro de ciudades bulliciosas con 1.000.000 de tentaciones. Uno habría olvidado durante mucho tiempo el cielo estrellado sobre sus cabezas, ya que se habrían establecido en su estado actual con el tiempo. Alguien debe liderar el sueño. Alguien debe tocar la trompeta y alguien debe abrir las cortinas del amanecer de una era masiva. Sin lugar a dudas, tal líder sería naturalmente Xinhai Technologies, pero su fuerza por sí sola no era suficiente. Necesitarían compañeros y ayudantes. Otro motivo oculto fue sentar las bases para el desarrollo en el planeta Ayerza. Según los cálculos de Ainhua, con la velocidad de desarrollo en la Tierra, el nivel tecnológico general de la Tierra estaría casi a un nivel similar al del planeta Ayerza en aproximadamente 30 años. En ese momento, a medida que la Tierra continuara avanzando, su camino sería equivalente al que habría tomado el planeta Ayerza si su civilización no hubiera sido destruida. La Tierra estaría abrazando un futuro brillante. Hasta entonces, la Tierra podría nutrir al planeta Ayerza, que había completado una transformación ambiental y se había liberado de la destrucción. Esto traería enormes beneficios para ambos mundos. Una vez que la mayoría de las empresas locales de alta tecnología rodearon Xinhai Technologies, equivaldrían a los logros científicos y tecnológicos más avanzados. Si Xinhai Technologies necesitaba algo, adquirir la tecnología correspondiente no sería difícil. Sin embargo, establecer esa cooperación sería difícil si las dos partes permanecían distantes y no establecían vínculos justos y mutuamente beneficiosos. Mientras las principales empresas nacionales de alta tecnología estuvieran reunidas, Chen Jin tendría un plan a mano para establecer una relación de cooperación profunda con ellas. El día siguiente Chen Jin recibió una llamada telefónica de Yuda Zui. Señor Chen, he hablado con el liderazgo de mi empresa y creen que lo que dijiste es muy razonable. Las grandes ciudades tienen sus ventajas, ya que están equipadas con instalaciones completas y una gran comodidad para vivir, pero de hecho no son adecuadas para las operaciones comerciales. Hemos realizado simulaciones con supercomputadoras. Incluso con los ingresos anuales de Huayao de casi 2 billones de dólares, si nos encontramos con una crisis importante, solo nos tomaría de 3 a 5 años antes de que posiblemente desaparezcamos en el aire y se convierta en historia. La voz de Yuda Zui era firme.
Incluso si nuestro desarrollo es estable, mientras nuestra capacidad de ingresos permanezca estancada o aumente exiguamente en 1 o 2 puntos porcentuales, Huayao seguirá cayendo en crisis en 10 años. La inflación, en muchos aspectos impulsada por el aumento de los precios de la vivienda, es de casi el 10% cada año y es difícil que el crecimiento de nuestros ingresos alcance esa cantidad. Mientras continuaba, la voz de Yuda Zui se volvió más optimista. Mudarse a las Tech Cities en el desierto es una muy buena alternativa. Una vez que se complete la transferencia en su totalidad, ahorraremos casi 200.000 millones de dólares al año. Todo ese dinero podría utilizarse en investigación y desarrollo. La competitividad de Huayao nunca se debilitará. Podemos durar 50 o incluso 100 años sin disminuir. Señor Chen, esperamos que acelere las cosas al final. Huayao tiene la intención de cambiar a las ciudades tecnológicas lo antes posible. Chen Jin se sintió instantáneamente sorprendido por el placer. No hay problema, pediré a mis hombres de Tech City no. Que te preparen las cosas. Huayao se había asentado. Huayao asomó la cabeza en el desierto, siguiendo los pasos de Xinhai Technologies. Después de que se difundió la noticia, el tema fue debatido acaloradamente por el público. Los internautas comenzaron a despotricar. Incluso nuestro Huayao se ha ido al desierto. ¿Pueden las ciudades de primer nivel realmente no retener empresas destacadas? ¿Podría ser que tendremos que ir a los desiertos a miles de kilómetros de distancia en busca de un buen trabajo de altos ingresos? ¿Quién estaría dispuesto a trabajar en un lugar tan lejano? ¿Qué intenta hacer Xinhai Technologies? ¿Están tan solos que están persuadiendo a otras empresas para que se pasen por la suya? No queremos trabajar en un lugar tan remoto. Creo que esto es bastante bueno. En muchas profesiones hoy en día, se puede trabajar en casa a través del sistema de oficina remota. No es necesario estar físicamente presente en una oficina. Además, las empresas de alta tecnología se encuentran bajo una inmensa presión operativa. El costo de permanecer en una gran ciudad es enorme. Mudarse a áreas con un costo de operación más bajo es una elección que debe tomarse. Creo que Xinhai Technologies solo lo está pidiendo. Su juego es cada vez más grande. Debe haber algunas conspiraciones aterradoras detrás de lo que están haciendo. Están explotando al Estado desde todos los aspectos. Deben mantenerse presionados. ¿Explotando? Debe ser ajeno a cuánto se han vaciado nuestras industrias locales. En los últimos años, más de la mitad de nuestras industrias de fabricación de gama baja se han trasladado a otros países, por lo que una cantidad bastante notable de industrias de fabricación de gama media. Si esto continúa, nos quedarán solo unas pocas industrias de alta gama al final. Xinhai Technologies está ayudando a resolver el problema del vaciado. Es mejor que esas industrias se trasladen a los desiertos del noroeste que al extranjero. Esto es para mantener las golosinas dentro de la familia. ¿Entiendo? Sí, eso es lo que es. La fabricación no es rentable en absoluto, pero no debe abandonarse, o será como perder una extremidad. Huayao fue solo el comienzo. Después de unos días más, Ali, Tencent, Dami, Landspace, Chery, Villal y Bateries y hasta un centenar de empresas tecnológicas respondieron a la invitación de Xinhai Technologies. Algunos decidieron trasladar una parte de sus instituciones de investigación científica, mientras que otros trasladaron toda su organización a las ciudades tecnológicas dentro de la zona de transformación del desierto del noroeste. El remoto y desierto del noroeste estaba a punto de emerger como un centro de alta tecnología muy esperado. Capítulo 379. Marcha completa hacia el universo. La corriente del tiempo fluyó muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, fue 20X5, el quinto año federal. Durante ese tiempo, ocurrieron muchos eventos trascendentales en la Tierra. Primero, la tecnología médica para prolongar la vida había tenido un éxito notable. Desde la invención de la tecnología, el Hospital Xinhai había completado el tratamiento de 5 millones de personas mayores. Es posible que la esperanza de vida media de los seres humanos en el futuro alcance los 150 años o más. Dado que el Hospital Xinhai era el único que dominaba la tecnología para prolongar la vida, los ancianos de todo el mundo acudían en masa a las ciudades de la vida en la zona de transformación del desierto de la Nación Z para recibir el tratamiento. Incluyendo a estos pacientes, sus familiares y turistas visitantes, se estimaba una afluencia de más de 30 millones de visitantes a la zona de transformación del desierto anualmente.
Este flujo masivo de visitantes combinado con el consumo económico de los ancianos cuyas vidas se habían prolongado trajo consigo una cantidad asombrosa de beneficios económicos que continuarían en los años venideros. Las personas que una vez se habían burlado de Shinai Technologies por ser estúpidas se quedaron con las mandíbulas en el suelo. Esas cosas que considerábamos estúpidas en ese entonces ahora están trayendo beneficios a Shinai muy lejos de lo que los imbéciles podríamos imaginar, se dijeron a sí mismos. Incluso comentaron sobre esto en internet, discutiendo el éxito cada vez mayor de Shinai Technologies. Shinai hace que sucedan grandes cosas pensando 5 o incluso 10 pasos por delante. El resto de nosotros tendremos que conformarnos con ver solo medio paso por delante. Tenemos que dejar de intentar demostrar que somos más inteligentes que Shinai Technologies. En el futuro, no importa lo que haga Shinai, deberíamos pensar en cómo podemos acompañarnos en el viaje. Ese será el mejor atajo hacia el éxito. Cada oportunidad que aproveche Shinai Technologies se convertirá en un gran éxito. Sé que esta empresa siempre ha sido la más rentable del mundo, pero sus logros nunca podrán ser replicados. Ninguna empresa podría competir con ellos. Son el invencible señor demonio. Quizás Shinai Technologies sea quien lidere el futuro de este mundo. Me pregunto si esto será algo bueno o malo. El segundo acontecimiento trascendental que se había producido fue la intensificación de los esfuerzos de desarrollo universal que habían desencadenado una ola de tendencias en la extracción de recursos espaciales. Los recursos de la Luna, en particular, se habían convertido en el centro de atención. Después de que la nave espacial de transporte no tripulado de Shinai Technologies trajo un lote de tierra rara de alto grado de la Luna, los ingresos obtenidos después de deducir todos los costos interrelacionados parecieron rentables y toda la Tierra entró en un frenesí. Las superpotencias aeroespaciales de todo el mundo comenzaron a desarrollar planes de minería para minerales lunares. Invirtieron enormes sumas de dinero en sus planes para extraer los recursos minerales de la Luna. Las empresas espaciales privadas surgieron en abundancia. Se invirtieron inmensas cantidades de capital y dinero caliente en esta nueva oportunidad. Los rostros de la gente estaban llenos de anticipación mientras gritaban y gritaban todo tipo de consignas fanáticas. Ha llegado la era de los viajes interestelares. Las escasas oportunidades que se nos presentan ahora no tienen precedentes. Esta es la mejor época para vivir. El aire que respiramos está lleno de emoción. Las oportunidades que tenemos son tan numerosas como las gotas en una tormenta. Mientras no se acobarde bajo el techo, podrá abrazar la riqueza y el éxito. La fiebre por la excavación del espacio exterior creó una atmósfera de impetuosidad en todo el mundo. Sin embargo, en medio de este entorno turbulento, Shinai Technologies, que había tomado la delantera en la industria de la minería espacial y ya había obtenido algo de ella, no anunció sus planes posteriores. Al contrario, se quedaron en silencio. Simplemente parecía que ya estaban satisfechos con las docenas de toneladas de suciedad y minerales raros que se extraerían de la Luna todos los días. Simplemente se sentaron y observaron mientras otras compañías espaciales privadas tomaban el centro de atención. En consecuencia, muchos inversores que tenían vínculos estrechos con Shinai Technologies se pusieron ansiosos e hicieron llamadas de consulta una tras otra. Señor Chen, ¿por qué no se ha anunciado el plan de inmigración lunar de su empresa? Preguntaban constantemente. ¿Qué pasa con el plan de desarrollo de Marte y los planes de exploración hacia las otras galaxias? Señor Chen, lo que sea que estés reteniendo, déjalo salir todo, no podemos esperar más. Chen Jin, sin embargo, no tenía prisa. Definitivamente se estaba ocultando algo, pero el momento no era el adecuado todavía, y ciertamente no estaba interesado en presumir o crear un bombo innecesario. Shinai Technologies no era una empresa que se basara en sueños y sentimientos. Cuando el tiempo hubiera madurado por completo, los inversores inteligentes naturalmente sabrían qué empresas serían las más confiables. Agosto, quinto año federal. Una noticia emocionante llegó del Centro de Investigación de Nuevas Energías de Shinai Technologies. La batería High Energy 3 se había desarrollado con éxito. En una videoconferencia remota, Zhao Qian, quien estuvo a cargo del proyecto, lo explicó con pasión. Señor Chen, señor Lin, líderes de la empresa, el proyecto de batería High Energy 3 ha concluido con éxito. Hemos logrado algo que teóricamente no se podría hacer. La batería tiene una densidad de energía de 10.000 Wh/kg, que es 2,5 veces mayor que la de las baterías High Energy 2 con 4.000 Wh/kg de densidad de energía.
Estamos a un pelo de los 12.000 Wh/kilogramos de gasolina. El rostro de Zhao Qian brillaba de orgullo. Anteriormente, hemos subrayado repetidamente el hecho de que la eficiencia energética de las baterías estará generalmente por encima del 80%. Mediante el uso de materiales superconductores de alta temperatura, la tasa de utilización de energía puede incluso superar el 95%, mientras que solo se ve afectada por una pequeña cantidad de resistencia mecánica a la fricción. A diferencia de la gasolina, las baterías se libran del proceso de convertir la energía química en energía térmica y luego en energía cinética. En el rendimiento real, un kilo de baterías High Energy 3 equivale a 2 kilogramos de gasolina y quizás incluso supere el de hidrógeno líquido y oxígeno en la misma cantidad. Continuó explicando la creación de su equipo con gran entusiasmo. Si incorporamos baterías High Energy 3 en un transbordador espacial y equipamos aún más la nave con los propulsores de iones de nuestra empresa, que generan fuerza de empuje al acelerar las partículas ionizadas, según nuestros cálculos, el transbordador espacial puede acelerarse al pináculo de las naves espaciales en todo el cosmos, y entrar en órbita alrededor de la Tierra. Incluso después de entrar en órbita, las baterías seguirán quedando con una pequeña cantidad de electricidad, más de 1 tonelada de fluido de trabajo y alrededor de 3 toneladas de carga. Las baterías High Energy 2 no podrán lograr esta hazaña. Esta nueva batería fue sin duda un cambio de juego. Además, nuestra empresa está construyendo una pista de aceleración electromagnética de 30 kilómetros de longitud y 7 kilómetros de altura al pie de las montañas Kunlun en cooperación con la Administración Nacional del Espacio. Se espera que esté terminado el próximo año. Para entonces, los transbordadores espaciales que aceleren a través de la pista electromagnética podrán alcanzar una velocidad de expulsión de 2,5 Mach. Con la ayuda de la pista electromagnética, el transbordador espacial conseguirá ahorrar 1/4 parte de sus reservas de energía, aumentando así su carga real a 10 toneladas. High Energy 3 baterías, la pista de aceleración electromagnética y 10 toneladas de carga real. El rostro de Zhao Qian se puso serio, pero un destello de alegría todavía estaba presente en sus ojos. Señor Chen, creo que estos 3 factores pueden iniciar la era de la minería de recursos del espacio exterior dentro de los límites de nuestro sistema solar. Sin mencionar que el costo de esta combinación es actualmente el más bajo posible. El costo de lanzamiento en la carga real por kilogramo se reducirá de $20.000 por kilogramo a $3.000 por kilogramo. Después de que aumenten las instancias de lanzamiento, puede bajar a $2.000 por kilogramo o incluso a tan solo $1.000. Ninguna otra agencia de lanzamiento espacial puede reducir costos a este nivel, pero nosotros podemos hacerlo y somos los únicos. Podremos completar cualquier proyecto futuro de construcción del espacio exterior al menor costo posible. Nuestra relación costo-rendimiento es incomparable. Chen Jin asintió. Finalmente había llegado el momento de la entrada completa de Xinhai Technologies en el espacio. En general, los nuevos desarrollos en el campo de la ciencia y la tecnología se derivaron del desarrollo revolucionario de la tecnología de la información, como las tecnologías de comunicación 2G, 3G, 4G y 5G, que habían generado enormes avances en la ciencia y la tecnología. La evolución del sector industrial se debió principalmente a cambios en el método de utilización de la energía. Por ejemplo, las máquinas de vapor, los motores de combustión interna, la fisión nuclear, la fusión nuclear, etc., estaban al mismo ritmo que la evolución de los métodos de utilización de energía. La productividad humana y el espacio para la supervivencia mejoraron enormemente. Las baterías High Energy 3 marcaron el comienzo de la marcha completa de la humanidad hacia el universo. Capítulo 380. Ciudad espacial. ¿Por qué una batería normal sería la que haría sonar las trompetas del viaje de la humanidad hacia el universo y simbolizaría el amanecer de la era de los viajes interestelares? La batería High Energy 3 tenía una densidad de energía cercana a la de la gasolina. ¿Por qué el combustible del futuro no serían las baterías nucleares, que tenían una densidad energética aún mayor, o el pequeño reactor de fusión? La respuesta fue obvia. Las baterías nucleares eran voluminosas, pesadas y presentaban peligro de radiación. Aparte de las naves espaciales más grandes, era difícil instalarlas en vehículos más pequeños. Las baterías High Energy 3 tenían las ventajas de alta densidad de energía, ausencia de radiación, seguridad y estabilidad mejoradas, y una aplicación más amplia y un valor comercial más grande en el campo aeroespacial. Al ver que era el momento adecuado, Chen Jin no perdió el tiempo.
Inmediatamente ordenó el anuncio público de los planes de desarrollo del espacio exterior de Shinai Technologies, mostrando así sus locas ambiciones hacia el espacio exterior frente a todas sus capitales e inversores. Había 3 contenidos principales en el anuncio. Primero, el proyecto Ciudad Espacial. En los próximos 50 a 100 años, se estima que Shinai Technologies construirá más de 100 estructuras en el espacio que consisten en ciudades espaciales, fundiciones espaciales y fábricas espaciales. Migraremos a más de 100 millones de personas a estos desarrollos para que se conviertan en residentes permanentes en ciudades espaciales. Después de realizar simulaciones en nuestras supercomputadoras, hemos identificado que el costo de construir una ciudad espacial es menor que el de migrar humanos a la Luna o Marte. Los gastos involucrados serán mucho menores que si intentáramos terraformar la Luna o el entorno marciano. Podemos construir nuestras ciudades espaciales a aproximadamente 36.000 a 100.000 kilómetros dentro de la órbita circular de la Tierra. Facilitará el transporte de materiales desde la Tierra o la Luna y ahorrará mucho tiempo y distancia de viaje. El representante de Shinai continuó con el anuncio, explicando todos los emocionantes detalles a los accionistas y al público. Una vez que se construyen las ciudades espaciales, podemos implementarlas de manera flexible en varios lugares de acuerdo con la función de la ciudad. Por ejemplo, con el sistema de energía o el dispositivo de tracción de la ciudad, toda una ciudad espacial podría reubicarse en la órbita superior de Marte para mejorar los desarrollos en el planeta rojo. También pueden reubicarse en la periferia de los cinturones de asteroides o incluso en la órbita de Júpiter para recolectar los recursos cercanos. Creemos que, a menos que haya una gran cantidad de agua en un planeta determinado, la rentabilidad de transformar los entornos planetarios será mucho menor que la construcción de una ciudad espacial. Es como la comparación entre colocar una alfombra o hacer un par de zapatos. Ambos amortiguan sus pies, pero el último tiene una mayor flexibilidad. Shinai Technologies seguirá adelante con nuestro proyecto Ciudad Espacial. En segundo lugar, plan de minería de asteroides. El plan era producir más de 100 naves nodrizas mineras que utilizaran la fusión nuclear en su sistema energético. Las naves nodrizas tendrían un tonelaje de más de 2 millones de toneladas y estarían equipadas con varios tipos de equipos de minería, procesamiento de minerales y fundición para extraer minerales en asteroides. Si es necesario, las naves nodrizas mineras trabajarían en estrecha colaboración con las ciudades de fundición espacial con sólidas capacidades integrales, para aumentar la eficiencia de la extracción de recursos. La tercera adición al plan de Shinai fue ingresar al turismo espacial, el transporte espacial, la medicina espacial, la aventura espacial y otras industrias para brindar a los usuarios un servicio más seguro y completo. Después de que se anunciaran los planes de desarrollo espacial de Shinai Technologies, una onda expansiva se extendió por toda la industria. Se produjeron acaloradas discusiones en todo el mundo. Los precios de las acciones de cientos de empresas aeroespaciales se desplomaron drásticamente. Innumerables inversores enviaron solicitudes a Shinai Technologies, ya que en general eran optimistas sobre la empresa. Shinai Technologies tenía la mayor destreza técnica. Su esquema propuesto sería más factible y más razonable. La verdad quedará al descubierto una vez que un experto ponga su mano en ella. En comparación con el esquema de Shinai Technologies, las propuestas publicitadas de otras compañías espaciales se ven instantáneamente abrumadas por fallas. Con solo un vistazo, puedo decir que solo buscan el dinero del inversionista, dijo un accionista. En esta etapa, el esquema de ciudad espacial es de hecho la mejor opción. Dado que el Sol brillará en las ciudades espaciales las 24 horas del día, su capacidad de generación de energía solar se duplicará en comparación con la de los planetas en rotación. Además, si nuestra nave espacial partiera de una ciudad espacial a otros lugares, no habría necesidad de acelerarla hasta alcanzar la velocidad de escape, lo que ahorraría mucho combustible y energía. Otro beneficio es la increíble flexibilidad. Las ciudades espaciales se pueden reubicar en cualquier lugar deseado y se pueden respaldar rápidamente si se encontraran con algún problema, comentó otro inversor. En una comparación completa, el esquema de Space City es de hecho el mejor. Creo que no es malo construir asentamientos en la superficie de los planetas. No es que necesitemos terraformar el medio ambiente de todo el planeta, solo unas pocas ciudades ecológicas construidas como una base de domo bastarán. La distancia de transporte de recursos será ciertamente mayor y los costos iniciales seguramente serán mayores.
Pero después de darse cuenta de la autonomía en fases posteriores, el costo de administrar el planeta será mínimo, mientras que también es capaz de entregar recursos continuamente a la Tierra. ¿No sería la mejor opción establecerse en planetas?, argumentó otro hombre, expresando su desacuerdo. ¿Autonomía? Esto significa un sistema industrial completo o al menos un conjunto de sistemas industriales primarios. ¿Sabes cuánto costará eso en un planeta árido? Además, la producción industrial consume enormes cantidades de agua. En la falta de recursos hídricos, realizar cualquier tipo de actividad consumirá una tonelada de dinero. Al final, las ciudades espaciales siguen siendo mucho mejores en términos de rentabilidad. Los planetas están completamente fijos mientras se mueven alrededor de una órbita permanente. Pero los humanos somos muy indefinidos, ya que podemos enfrentarnos a todo tipo de circunstancias inesperadas en un momento dado. Las actividades de desarrollo espacial están plagadas de peligros. Incluso si se descuida un solo artículo, es posible que tengamos que pagar nuestros errores con nuestras propias vidas, dijo una persona preocupada. Por esa razón, confiaría más en Space Cities. Después de todo, las ciudades se pueden colocar cerca de la Tierra durante su fase inicial. Después de probar sus operaciones durante aproximadamente una década, la confiabilidad de las ciudades se puede mejorar rápidamente. Si está construido en un planeta, un asentamiento puede destruirse si se rompe un agujero a través de su cúpula protectora. Serán años de espera antes de que llegue el respaldo, como sucedió en Martian. Nadie querría caer en tal lío. En estos 2 días, más de 1000 empresas espaciales han ajustado sus planes de desarrollo espacial anteriores y han decidido optar por el concepto de ciudad espacial de Shinai Technologies. Algunos solicitaron unirse a Shinai Technologies, mientras que algunos incluso suplicaron ser adquiridos. El pez gordo ha llegado para unificar la industria. Eso es bastante bueno. Los recursos en la Tierra no son ilimitados. No deberíamos desperdiciar demasiados recursos en el lugar equivocado. Las empresas que sigan los pasos de Shinai Technologies generalmente podrán evitar riesgos y obtener ganancias. La verdadera y rentable era de los viajes interestelares ha comenzado oficialmente bajo el liderazgo de Shinai Technologies. El plan definitivo al que Chen Jin se había aferrado finalmente se había desatado. El desarrollo de Shinai Technologies fue completo y en el camino correcto. Ya no tenían que lidiar con restricciones. Su desarrollo futuro solo mejoraría y mejoraría sin mucho de qué preocuparse. Ahora era un hombre de unos 40 años, aunque parecía más joven, y ya estaba aburrido de muchas cosas y agotado por cualquier interés. Ser invencible era verdaderamente solitario. Cuando miro al otro lado del campo, todos son heraldos. Me falta ningún desafío. Chen Jin negó con la cabeza. Sintió que debería dejar de lado las cosas menos importantes e ir a hacer algo más desafiante. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.